Nuevamente ofrecemos una disculpa a Ricardo por este retraso. Y bueno, pues parece que tenemos varias contribuciones de la Universidad Juárez del Estado de Tabasco y algunas semiplenarias. Durango. De Durango. ¿De qué dije? De Tabasco. No sé por qué es que está hablando por Reinaldo, Manuel de Tabasco. Bueno, pues que las dos son Juárez. Las dos son Juárez, sí, sí. Ricardo, bienvenido. Nos hablará desde francés. Es un nombre francés que nadie sabe pronunciar. Dinámica. Gracias. Frese. Sí. Bueno, primero que nada, pues gracias a los organizadores por darme la oportunidad de platicar con ustedes y luego gracias a ustedes por venir a la plática, aunque sea la última del día, ¿no? Entonces, híjole, pues el descargo de responsabilidades, ¿no? En la plática, el contenido de la plática, pues lo único mío son los errores en la presentación y todo viene de un artículo. ¿Dónde está el fin? Ahí está. Todo viene de un artículo por Kekris, Pestov y Todorchevik del 2005, pues que difícilmente necesita más publicidad, ¿no? Al final me preguntan cuántas citas tiene el artículo. A mí me sorprendió. Como dicen, como sale en internet, ¿no? El resultado les va a sorprender. Entonces, la idea es pues que no nos fijemos mucho en el número de diapositivas. La presentación está nada más como referencia y la pueden ustedes conseguir, pues si me escriben un correo, si lo ponen en la página. Y lo que quiero es platicarles un poco de la experiencia de leer el artículo, ¿no? Que a veces pues son 74 páginas y uno dice, está bien, lo voy a leer el próximo mes, ¿no? Sale. Entonces, el bosquejo de la plática es, primero teoría de Frese, ¿no? Luego G-flujos, teoría de Ramsey estructural, pues, que va a ser muy pequeña, y luego pues ya los resultados que vienen en el artículo, que es la sección de G-flujos, pues a la Frese, ¿no? Es lo que dije. Resulta ser pues que la teoría de Frese es muy rica y muchas estructuras matemáticas que a nosotros nos gustan se pueden ver de una u otra manera desde el punto de vista de la teoría de Frese, ¿sale? Entonces, en 1954, pues se presenta una manera de aproximar estructuras infinitas mediante estructuras finitas, ¿no? Por ejemplo, pues los racionales con el orden, ¿sí? Pues se puede aproximar o se puede ver como un límite de los órdenes lineales finitos, ¿de acuerdo? Entonces, estas propiedades de los órdenes lineales finitos determinan a los racionales y pues es mucho más general que eso, ¿no? O sea, no tiene que ser solo estructuras ordenadas y no tiene que ser solo órdenes lineales. Hay límites de Frese de un montón de cosas, no sé, campos de una característica fija, álgebras booleanas, espacios métricos con distancias racionales, etcétera, ¿no? ¿Y cuál es la característica que todas estas clases comparten? Pues las características que comparten están dadas por tres propiedades que voy a mencionar a continuación. Pues, primero voy a hablar acerca de edades, ¿no? La edad de una estructura son todas las estructuras finitas que puedo encajar en esta estructura, ¿no? En los racionales, pues puedo encajar todos los órdenes lineales finitos. En la gráfica aleatoria, sea lo que sea que eso significa, pues puedo encajar todas las gráficas finitas, simples. Y pues en la clausura algebraica, por ejemplo, híjole, bueno, pues FP, ¿no? Si lo queremos ver como un campo, pues puedo encajar los campos finitos de característica P, ¿no? Las extensiones de FP. Las propiedades pues, son las siguientes. Una, la propiedad hereditaria, que dice que una clase tiene la propiedad hereditaria si cada vez que tengo un elemento de la clase y algo más chiquito, lo chiquito se queda en la clase,
¿sí? La propiedad del encaje simultáneo, si dos cosas están en la clase, pues las puedo meter al mismo tiempo en otra cosa más grande, ¿no? Y entonces lo que se me queda en la imaginación, pues es que la propiedad hereditaria dice si A es subestructura finitamente generada de B y B está en la clase, entonces A está en la clase. La propiedad del encaje simultáneo, si yo tengo estructuras A y B, entonces existe una C en donde estas se pueden encajar, ¿no? Y todas son finitamente generadas. Y sale, pues si una clase posee estas propiedades, pues es la edad de una estructura finita o contable, ¿no? La cardinalidad de los naturales. Más aún, pues tenemos que mencionar otra propiedad, ¿no? Que es la propiedad de amalgamación, que dice, si yo tengo una configuración de este estilo, A, B, C, donde A es común a B y C, pues puedo encontrar a alguien en donde se encajan las dos y coinciden, ¿sí? En lo que piensan de A, básicamente. Y no siempre, pues es un caso especial de la propiedad del encaje simultáneo. No necesita un, dirían los categoristas, un objeto inicial, ¿no? En la categoría de las estructuras que estamos considerando, ¿no? Vamos variando el lenguaje. Tal vez no les dije, pero pues yo soy lógico de formación, entonces varío mis lenguajes. Sale. Entonces, una estructura es ultra homogénea si todo isomorfismo entre subestructuras finitas se puede extender a un automorfismo de todo mi objeto matemático. ¿Sale? Es decir, siempre que yo me pare en algo finito y lo vea igual que otra cosa finita, pues puedo extender ese isomorfismo entre estructuras finitas a todo, ¿no? Hay una forma de mover todo el espacio de manera que esta finita cae en esta finita. Y en la prueba pues de que los límites de Freset existen cuando uno tiene las características apropiadas, pues entra esta noción de débilmente homogénea. Y pues algo ultra homogéneo, pues es débilmente homogéneo por gramática, ¿no? Se demuestra, pero no nos preocupemos en esta plática. Entonces, una estructura finito-contable es ultra homogénea, pues sí, solamente sí es débilmente homogénea, ¿no? Eso es suficiente. La condición de débilmente homogeneidad, pues es suficiente cuando tenemos estructuras finitas o contables. Y pues el teorema de Freset dice, si yo tengo una clase de estructuras finitamente generadas, ¿sí? Si una cantidad finita de elementos me genera esa estructura, que poseen la propiedad hereditaria, la propiedad del encaje simultáneo y la propiedad de amalgamación, entonces existe una única estructura de salvoisomorfismo que es a lo más numerable, tiene como edad o como las estructuras finitas que se pueden encajar la clase J y es ultra homogénea, ¿no? Se ve muy parecida en todas partes. Y pues a esa estructura pues le llamamos el límite de Freset de la clase J. Entonces pues esto es 1954. Resulta que necesitamos todas esas hipótesis, ¿no? Si tenemos algo ultra homogéneo, pues su edad tiene a lo más una cantidad numerable de tipos de isomorfismo, de tipos de estructuras que se pueden encajar, y satisface estas tres propiedades. Entonces, estas propiedades me dicen, puedes calcular el límite, ¿sí? Con eso me quedo en mi imaginación.
Y pues aquí no termina la historia, este es un área pues, que se sigue desarrollando. Ihud Khrushchevsky pues, utilizó como base la construcción de los límites de Fréset pues, para generar ejemplos de estructuras que satisfacen una u otra propiedad que le convenían a él estudiar, y pues con eso dio, desde el 98 por ahí, pues dio respuesta a varias conjeturas y preguntas pues, que estaban abiertas por algunos años, ¿no? Y se sigue utilizando, ¿no? La gente sigue haciendo tesis de doctorado, investigación y artículos, pues usando la construcción de Khrushchevsky, que es una clase, un tipo particular de límite de Fréset. Lo que uno hace es hacer más fuerte la noción de subestructura finitamente generada, ¿no? G-flujos, pues G-flujos, para los que nos visitan de la sesión de aquí de al lado, pues por la nostalgia, ¿no? Una acción de un grupo en un espacio, pues es una función pues, que va del producto cartesiano de G cruz X en X, que satisface que cuando opero la identidad sobre un elemento de X no pasa nada, ¿no? La identidad del grupo, y pues, la acción conmuta de forma bonita con el producto del grupo, ¿no? Que tenemos en G. Entonces son compatibles, ¿no? La operación del grupo y la acción que definimos. Entonces es una acción, una G, pues ya les pongo G, ¿no? G acción continua, porque estoy pensando en un grupo G, pues es una acción de un grupo topológico en un espacio topológico que es continua como una función del cartesiano en X. Y pues vamos a considerar acciones continuas de grupos topológicos Hausdorff, ¿sale? Que pues, son ya todo, nos dijo el profesor Tachenko, en espacios compactos Hausdorff X no vacíos. Y pues a la gente de G espacios y G acciones pues, les interesan cuando estas cosas son metrizables. Entonces, en el artículo hablan de espacios metrizables separables, ¿no? Es un caso importante. Si tenemos una G acción continua de G sobre X, entonces el grupo de homeomorfismos con la topología compacto abierta es un grupo topológico, y una acción continua es un homomorfismo continuo de G en H de X, ¿no? Entonces las acciones pues, se pueden ver como relaciones que existen entre el grupo G y el grupo de homeomorfismos. Y pues allá les dicen G espacios y aquí les vamos a decir G flujos, ¿no? Una acción continua es un G flujo en X, y a veces cuando G es claro, la acción es clara, decimos que el G flujo pues, se llama X, un abuso total de notación, pobre notación. A ver, bueno, sale. Pues ahí viene la notación, ¿no? Pues G.X denota la órbita de un elemento del espacio X, ¿no? Es actuar todos los elementos del grupo G sobre X. Y llamamos cerradura orbital pues a la cerradura de eso en el espacio topológico X. Y pues si estoy hablando de G flujos, que es otra forma de llamar a los G espacios, y alguien les pregunta por qué nos interesan de los G espacios, pues son las cosas G invariantes, ¿no? Y en este caso, pues los compactos G invariantes. Resulta ser que las cerraduras de las órbitas, ¿sí? Como la acción es continua, pues son subconjuntos G invariantes, y como estoy considerando un espacio X compacto, pues son compactos, ¿no? Entonces son compactos G invariantes, y esas son las cosas que nos gustan, de las que nos gustan hablar si estamos hablando de grupos topológicos, a veces. Entonces, pues, ¿qué son las subcosas de estas? Pues son subflujos, pues son restricciones de la acción a un compacto G invariante, ¿no? Gran sorpresa, nos interesan los compactos G invariantes, pues restringimos las acciones a esos,
y obtenemos subflujos. Entonces, si tenemos subcosas, podemos preguntarnos si hay algo que no tiene subcosas, ¿no? Y a esos objetos le decimos G-flujos minimales. Es una acción de un grupo topológico sobre un espacio topológico en donde no tenemos un compacto G invariante de X, ¿sí? Bajo la acción de G. Entonces existen conjuntos no vacíos, compactos G invariantes distintos de X. La nota es que pues, si X es minimal, es decir, por X me refiero al G flujo G cruz X en X con la acción del grupo clara, pues todas las órbitas son densas porque la cerradura de las órbitas son compactos G invariantes y no puedo tener nada que no sea vacío y propio. Entonces, pues es todo, ¿no? Las órbitas son Las órbitas son densas porque son compactos G invariantes. Y además, pues todo G flujo tiene un G flujo minimal, ¿no? Siempre hay de estas cosas mínimas. Pues entonces nuestra noción de subobjeto pues, es rica e interesante, ¿no? Y entonces la pregunta es, bueno, pues ¿cómo se ven estos subobjetos, ¿no? Estos flujos minimales? Pues si tenemos objetos, definimos funciones entre esos objetos, y entonces un homomorfismo de G flujos, pues es una función continua de X a Y, pues que es una G función, ¿sí? Es decir, respeta la acción del grupo en el espacio. Pues es equivariante, ¿no? G equivariante. Si Y es minimal, todo homomorfismo es sobreyectivo. Y entonces, pues tenemos de este lado acciones continuas de G cruz X en X, ¿sale? Y tenemos subflujos, ¿no? Que es como restricciones de la teta, una acción, y tenemos restricciones de teta a compactos G invariantes, ¿no? Y estos son los subflujos. Pues esta es una función que va de G cruz Y, pues en Y, y estos son mis subobjetos matemáticos. Y entonces, pues, hay cosas que no pueden bajar más porque son minimales. Y la idea es, pues, ¿de qué nos sirve estos G flujos minimales, ¿no? Y la respuesta es que pues hay una forma, los podemos utilizar para definir un invariante, ¿sí? del grupo topológico. ¿De acuerdo? Y eso lo hacemos mediante G flujos minimales universales. Entonces, dado un grupo topológico, hay un G flujo minimal. Ahora estamos variando el espacio X sobre el que actuamos. Hay un flujo minimal, M de G, ¿no? Y depende de G, tal que para todo G flujo minimal X, o sea, si tenemos otras de estas cosas que no se pueden reducir, pues hay una función de M de G que es un homomorfismo, ¿sí? De G flujos. Entonces M de G pues puede entrar en el flujo X, ¿sale? Y además ese G flujo minimal universal es único, salvo isomorfismo, ¿sale? Entonces este es un invariante del grupo topológico, ¿sí? Entonces si dos cosas tienen un G flujo minimal universal distinto, pues no pueden ser iguales, ¿no? ¿Sí lo dije bien? Sí, ¿verdad? Entonces a tal flujo le llamamos el flujo universal minimal, ¿no? Detalles técnicos, pues ese G flujo minimal universal pues es un ideal maximal de una C estrella álgebra de funciones uniformemente continuas por la derecha acotadas.
sea lo que sea que eso signifique, entonces sale. Nos lo pasamos, pero sí existe, ¿no? Entonces sí sirve como invariante. Y luego aquí esta es mi pregunta para ustedes. Tengo un gran problema en traducir el inglés amenable groups. Y ya intenté grupos dispuestos y grupos como manejables. Grupos condescendientes, estoy abierto a sugerencias. ¿Cómo se traduce? Pues ya, yo creo que amenable. Así de plano, ¿no? O el eje 1. No, y por razones históricas se puede ser promediable, ¿no? Promediable, sí. Sí, ¿no? Se supone que por norma, ¿no? Exacto. Pues, medibles, bueno, no sé. Sí, de promedio, sí, es el lenguaje popular. Ajá. Pues pues es importante encontrar una buena traducción porque promediables. Bueno, entonces donde diga condescendientes, por favor. Perdonen mi mala traducción y ponemos promediables. Debí de haberles preguntado antes. Es mi culpa. Entonces, resulta que existen grupos no triviales para los que este invariante pues, se trivializa, ¿no? Es el grupo con un solo elemento. Y esas cosas son llamados grupos extremadamente promediables. Y si de este lado preguntan por qué nos interesan, pues es porque todo grupo extremadamente promediable acepta una medida G invariante, que es la medida de Haar. Y de acá pues nos interesan porque todo G flujo tiene una propiedad muy fuerte del punto fijo, ¿no? ¿Qué es esta? Un grupo es extremadamente promediable si cualquier G flujo pues tiene un punto fijo, ¿no? Entonces así como que pues, condescendiente en mi cabeza decía es como que yo soy un grupo y voy a mover el espacio, pero si no, bueno, tú no, está bien, ¿no? A ti te dejo fijo, no hay problema, si no te quieres mover está bien. Entonces, condescendiente. Sí, es condescendiente. Y bueno, entonces sigue teoría de Ramsey estructural. Y esto debería de llamarse, la diapositiva debería de llamarse propiedad de Ramsey, ¿no? Pero me pareció más gracioso llamarla en una fiesta K6 flecha K3 a la K2 sub 2. O sea, en una fiesta, si ustedes agarran un grupo de 6 personas, pues hay 3 que o todos se conocen mutuamente o nadie se conoce, ¿no? Y esa es la notación que vamos a utilizar para decir que cualesquiera 6 personas, hay 3 que se conocen o 3 que no se conocen. Este es un ejemplo pues, de teoría de Ramsey que o todos hemos escuchado o todos hemos dado para que la gente se interese. La combinatoria. Y la idea es pues, que C flecha B A K dice cada vez que coloreamos las copias de A en K colores distintos de una estructura C, ¿sí? Las copias de A que se pueden meter en C las coloreamos de K colores distintos, hay una copia de B que es monocromática, ¿no? Que es homogénea, ¿no? Y lo de arriba pues es este ejemplo clásico de teoría de Ramsey. Sale. Entonces decimos que una clase de L estructuras finitas satisface la propiedad de Ramsey si es hereditaria y siempre que yo tenga A y B, ¿no? Una subestructura en la clase K y un número de colores, ¿no? Mayor que 2, entonces existe una subestructura grande en esa clase en donde podemos colorear las copias de A en K colores y encontrar una B monocromática. Entonces la propiedad de Ramsey dice si A es una subestructura de B en K y pues
mañosamente, pues les voy a cambiar la notación que viene en las diapositivas por la que utilicé en el pizarrón. Entonces existe C, tal que C flecha B a la A sub K, ¿no? Entonces, pues si mañosamente cambié esto, pues cuando consideramos estructuras, aquí el resultado de esto pues es un límite de Freset, ¿no? Límite de Freset, F. Y entonces si al límite de Freset pues le pongo, ya llegué al orden, todavía no llegué al orden, ¿verdad? Sale, bueno, entonces si una clase hereditaria de estructuras finitas donde no hay automorfismos no triviales satisface la propiedad del encaje simultáneo y la propiedad de Ramsey, entonces tiene la propiedad de amalgamación. Entonces en ciertas clases, que llamamos clases de Freset, ¿no? Estructuras finitas rígidas con cardinalidad arbitrariamente grande que satisfacen la hereditaria, la del encaje simultáneo y la de Ramsey. Entonces tengo la de amalgamación y como tengo esas tres puedo calcular su límite, ¿sale? Y pues es la edad de una estructura ultrahomogénea numerable, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo es que la propiedad de amalgamación a veces se puede intercambiar por la propiedad de Ramsey, ¿no? Cualquiera que sea su sabor favorito, en algunos casos. ¿Cuáles son esos casos? Pues cuando no hay automorfismos, no hay muchos automorfismos, y una forma de asegurar, que no hay muchos automorfismos es agregarle a las estructuras finitamente generadas, pues un orden, ¿no? Entonces si aquí le agregamos un orden, pues ya estamos en rígidas, de alguna forma, que explican en el artículo, y entonces la de Ramsey se intercambia con la de amalgamación, y pues ahora ya podemos hacer límites de Freset pues a la Ramsey. Sale. Entonces en el artículo Freset Limits, Ramsey Theory and Topological Dynamics, Kekris, ahorita en Caltech, en California, Pestov, que está en la Universidad Federal de Santa Catarina, en Brasil, y Todorcevic, que está en Toronto y en París, ¿no? En el Centro Nacional de Investigación en las Ciencias. Combinaron todas estas áreas, y como decía Hugo hoy en la mañana, pues es como un triodo, ¿no? Tenemos flujos, G-flujos, teoría de Ramsey, teoría de Freset. Entonces, pues en cada una de estas patitas, pues hay un montón de cosas que podemos hacer. Sale. Por ejemplo, pues caracterizan los subgrupos del grupo de permutaciones de un conjunto infinito, que llamo S infinito, que son extremadamente promediables, ¿no? Para los que siempre hay un punto fijo en cada G flujo, para los que admiten siempre una medida invariante, ¿no? Esos que nos interesan en los tres salones, pues los caracterizan. ¿Y por qué queremos subgrupos de ese infinito? Pues resulta que los grupos cerrados de ese infinito pues son exactamente los grupos de automorfismos de estructuras contables y los grupos polacos, ¿no? En el sentido de grupos topológicos, que aceptan una base de vecindades consistente de subgrupos abiertos. Entonces estos son interesantes, ¿sí? Y nos gustaría saber cuáles de estos son extremadamente promediables, porque entonces esto se nos trivializa, ¿sí? Y entonces el teorema que presentan en el artículo es que G es extremadamente promediable. Si G es el grupo de automorfismos, sí, solo sí. G es el grupo de automorfismos de un límite de Freset, ¿no? De una clase de Freset con orden, ¿no? Aquí está el orden, ¿sí? Entonces los subgrupos cerrados de ese infinito pues tienen que ver con los límites de Freset, ¿no? Y utilizo la propiedad de Ramsey
pues para evitarme esta propiedad de amalgamación, ¿no? Entonces las puedo intercambiar cuando tienen un orden, ¿no? Una clase frese con orden. Cuando tienen un orden, pues son rígidos y entonces estos los puedo intercambiar. Entonces puedo demostrarle que más me convenga y elegir, ¿no? Entonces siempre es bueno elegir. Y más aún, pues si tenemos una clase de frese con orden y su límite, entonces pues es lo mismo satisfacer la propiedad de Ramsey que ser extremadamente promediable. ¿Sale? Entonces, pues ya no tengo que ver todos los G flujos, sino ahora tengo que ver pues, coloraciones. Entonces cambio un problema algebraico en uno combinatorio. ¿De acuerdo? Sale. Entonces algunos resultados surtidos, pues estos son solo son una muestra de los resultados que vienen en el artículo y entonces dicen, pues fíjate que todo esto que hicimos, en realidad lo queríamos para hacer ejemplos, ¿no? Porque siempre es bueno tener ejemplos y pues ellos pues se ponen, ¿no? A calcular. Pues fíjate que si tienes el límite de Frese de las gráficas finitas con orden, pues entonces tienes una de esas clases de Frese que satisface la propiedad de Ramsey y entonces tienes el grupo, el subflujo minimal universal se trivializa, ¿no? Y eso quiere decir pues, que el grupo G es extremadamente promediable. Con todas sus implicaciones, pues tiene la medida de Haar invariante y tiene un montón de puntos fijos cada vez que actuamos con él en un espacio compacto de Hausdorff. Si ahora no tengo todas las gráficas finitas ordenadas, sino las gráficas finitas que no aceptan una cierta completa, una KN, pues entonces también, ¿no? El grupo de automorfismos es extremadamente condescendiente. Este se trivializa y pues tenemos aquí y allá, ¿no? El grupo de automorfismos de los racionales con el orden usual también es extremadamente promediable, ¿no? Este es un resultado previo de Pestov en el que se inspiraron, ¿no? Para hacer todo esto. Entonces es este artículo, ¿no? Y pues también dicen, pues hay cosas que podemos decir que no son, ¿verdad? Si a los racionales con el orden usual le ponemos una relación de equivalencia, con una cantidad infinita de clases de equivalencia, densas todas, entonces el grupo de automorfismos no es extremadamente condescendiente y la razón es que no satisface esta propiedad de Ramsey, ¿no? Entonces puedo checar estas cosas para decir si son o no extremadamente promediables. Tengo álgebras booleanas, las ordeno de una manera canónica, entonces el grupo de automorfismos del límite de Frese, que es la álgebra booleana sin átomos numerable con el orden canónico, pues es extremadamente condescendiente. El espacio de Urison, racional, ordenado, también es extremadamente condescendiente. Y el grupo de isometrías del espacio de Urison, pues es extremadamente condescendiente, ¿no? Ya no solo homeomorfismos, sino isometrías, ¿no? Y el chiste es que ahí pues, está como un orden metido, ¿no? Escondido. Y más aún, pues se dedicaron también a considerar qué pasa cuando no tengo órdenes, ¿no? Y pues más ejemplos, ¿no? Sí. Pues aún podemos calcular el flujo minimal. Entonces, el grupo de automorfismos de la gráfica aleatoria, ya no le pongo orden. El de la gráfica universal libre de KN. El de las permutaciones de un conjunto infinito. Y el de isometrías del espacio de Urison racional. Pues todos tienen el mismo G-flujo minimal universal, ¿no? Que es esta cosa de la que hablan en el artículo, ¿no? De los órdenes lineales de N con una topología apropiada. También pues, calculan el flujo universal minimal de espacios vectoriales de dimensión numerable sobre un campo finito, fijo.
el álgebra booleana numerable sin átomos, los naturales con relaciones de equivalencia, ¿no? Con una cantidad infinita de clases de equivalencia, todas infinitas. Y pues todos estos son ejemplos que de una u otra forma pues están trabajando, ¿no? Y que se estudian y que se los encuentra uno una y otra vez mientras va haciendo o va leyendo artículos, información, libros, ¿no? Pues eso es lo que les quería platicar. Gracias. Preguntas, comentarios. Sí. Google Scholar lo marca como 313 citas. O sea, no necesita publicidad, ¿no? Pero siempre van a hablar de estas cosas que son bien bonitas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay, ¿vale? Pues agradecemos nuevamente. Pues vamos a concluir el día de hoy, parece, ¿no? Mañana a las